Tales. Este trabajo fue producido por Dante Romero, Cristóbal Ponce, Ángel Contreras y Agustín Hernández para la asignatura de matemáticas, que está a cargo del profesor Xavier Cáceres, del primero año F. Tales nació alrededor del año 640 a.C. en Mileto, en Asia Menor, actualmente Turquía. Tales era un hombre que se destacó en varias áreas: comerciante, hábil en ingeniería, astrónomo y geómetra. Tales era considerado uno de los 7 sabios de Grecia. Tales sobresale especialmente porque en sus teoremas geométricos aparecen los inicios del concepto de demostración, y se podría decir que son el punto de partida en el proceso de organización racional de las matemáticas. Una anécdota contada por Platón dice que una noche Tales estaba observando el cielo y tropezó. Un sirviente lo levantó y le dijo: ¿cómo pretendes entender lo que pasa en el cielo si no puedes ver lo que está a tus pies? Se cuenta que comparando la sombra de un bastón y la sombra de las pirámides, Tales midió por semejanza sus alturas respectivas. La proporcionalidad entre los segmentos de las rectas paralelas determinan que otras rectas dio lugar a lo que hoy se conoce como el teorema de Tales. Puesto que los rayos del Sol inciden paralelamente sobre la Tierra, los triángulos rectángulos determinados por la altura de la pirámide y su sombra, y el determinado por la altura del bastón y la suya, son semejantes. Podemos, por tanto, establecer la proporción que la altura de la pirámide partido por su sombra es igual a la altura del bastón partido por su sombra, de donde la altura de la pirámide es igual a la altura del bastón por la sombra de la pirámide partido por la sombra del bastón. Ahora el famoso teorema. Si 3 o más rectas paralelas son intersectadas por 2 transversales, los segmentos de las transversales determinados por las paralelas son proporcionales. En el dibujo, si L1 es paralelo a L2 y paralelo a L3, T y S son transversales, los segmentos AB y CD, CD son proporcionales, es decir, A partido por B es igual a C partido por D. Un ejemplo, en la figura L1 es igual a paralelo a L2 y a L3, T y S y transversales, calcula la medida del trazo X. Entonces se ordenan los datos en la proporción de acuerdo al teorema de Tales. Es decir, 8 partido por 24 va a ser igual a X partido por 15. Al resolver la proporción nos da que 24X es igual a 8 por 15. Por lo tanto, X vendría dando el número 5. En la figura L1 paralelo a L2 paralelo a L3, T y S son transversales, calcula la X y el trazo CD. Al formar la proporción, 3 partido por 2 va a ser igual a X más 4 partido por X más 1. Al resolver la proporción nos da un valor de X de 5. Luego, como CD venía dado por X más 4, CD, el trazo, sería el número 9. Nuevamente, pensando en la pirámide, los triángulos se dicen de tales o que están en posición de tales cuando tienen un ángulo común y los lados opuestos a dicho ángulo son paralelos. Podemos ver esto si trasladamos el triángulo formado por el bastón, su sombra y los rayos solares hacia el formado por la pirámide. Triángulos de Tales. En 2 triángulos de Tales, sus lados tienen la misma razón de semejanza. De acuerdo a esto, en la figura BC paralelo a DD, entonces con los lados triángulos AED y ABC ocurre que AE partido por AB es igual a ED partido por BC, o también AE partido por ED es igual a
AB partido por BC. A esta forma de formar los trazos se le llama la doble L. Las aplicaciones de esta idea son, por ejemplo, calcular la altura del siguiente edificio. Escribimos la proporción 3 partido por 5 es igual a 15 partido por X. ¿Por qué 15? Porque 3 más 2 es igual a 15. Y resolvemos la proporción, dando con resultado a 25. Otro ejercicio. En el triángulo ABC DE paralelo a BC, calcula la X y el trazo AE. Formamos la proporción 8 partido por X más 3 es igual a 12 partido por 2X más 3. ¿Por qué? Porque se juntan los 2X y se forma eso. Resolvemos la proporción que nos da el número que 4X es igual a 12. X es igual a 3. Por lo tanto, si AE es igual a X más 3, igual a 3 más 3 es igual a 6. Ahora vamos al ejemplo práctico. Nos gustaría ver cuánto miden esos postes, pero es peligroso medirlos debido a que están electrificados y bueno, están llenos de cables. Pero hay una solución. Para eso podemos ocupar el... ¿Cómo podemos hacer para saber la medida de esos triángulos? Usando el teorema de Tales. Ya, ¿y qué necesitamos para saber el teorema de Tales? Para saber la altura del poste necesitamos la altura y la altura de las sombras. Ya, ¿tú me vas a ayudar a medir? Bueno. Ok. Seguimos. Y mide 5 metros y 5 centímetros. Tomaremos la medida del poste de ya. Ok, vamos. Ya. Ahí, ya, dale. Ya, ¿cuánto mide? 167. 177. 177 pulgadas, ¿cuántos centímetros? Casi 50. 450. 4 metros y medio. Ok. Y ahora te mediremos la sombra ¿Y mi altura? y tu altura. Entonces, mi sombra mide 122 centímetros. No, 100. sí, 122. Mides a mí. En el talón. Ahora tú me mides a mí. No. Y yo mido más o menos 1,65. 1,65. A través de las mediciones que obtuvimos y usaremos el teorema de Tales para saber la medida de los postes. Los datos recogidos son la sombra del poste, que mide 505 centímetros, la sombra del hombre, que mide 122 centímetros, y la altura del hombre, que mide 165 centímetros. El teorema de Tales indica que la altura del poste dividido por la sombra del poste es igual a la altura del hombre dividido por su sombra. Así que nos arroja el número que X es igual a 682 centímetros .99 o 683 para redondear. Los otros datos que hemos recogido son que el poste mide, la sombra del poste mide 458 centímetros y los mismos datos de antes del hombre, su sombra y su altura. El teorema de Tales indica que la altura partida por la sombra del poste es igual a la altura partida por la sombra del hombre. Al hacer el teorema nos indica que el poste mide 619.42 centímetros, o en otras palabras 6 metros y 19.42 centímetros. Bueno amigos, esto fue todo para la explicación del teorema de Tales. Espero que les haya
hayan entendido y les haya ayudado. Hasta la próxima.